Iglesia, es la lección de escuela dominical, lección 126. Seré breve, si me permiten, voy a comenzar. Lección 126 de la escuela dominical. Ya estamos a punto de terminar este estudio a través de la Biblia. Y para ello les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo número 25, por favor. Hebreos 10, versículo 25. Yo voy a dar lectura desde el versículo número 23 en adelante. Voy a leer desde el 19 hasta el versículo 25, desde el 19 al 25, y cuando lo tengan les pido que se pongan de pie, por favor, para escuchar con reverencia esta lectura de la palabra de Dios. Dice en Hebreos 10, versículo 19 en adelante: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor, te ruego, me des sabiduría y me des gracia para poder expresar esta escuela dominical. Te ruego, Señor, que seas tú el que hables a nuestras vidas y nos impulses a través, Señor, de tu Santo Espíritu a poder obedecer a este mandato de congregarnos, de ser fiel a ti primeramente, pero también, Señor, el identificarnos con la iglesia local. Te ruego, Señor, tu bendición y tu ayuda en el precioso y dulce nombre de Jesucristo, te lo ruego. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Dice la introducción. Pueden ir siguiéndolo a través de la escuela, de la hoja de escuela dominical. Dios nos ha provisto de una iglesia para nosotros como personas salvas. La iglesia es un plan de Dios, es un diseño de Dios, y quien dio la iglesia sigue siendo Dios. Quizás sea por demás decir que sabemos que la iglesia no es en sí el edificio, sino somos nosotros las personas, los cristianos, usted y yo, como personas, como individuos, como cristianos, somos parte de la iglesia, en este caso la iglesia local, la iglesia bautista de gracia. Como cristianos es importante tener un lugar de adoración, un lugar donde reunirnos, un lugar en el cual traigamos nuestras cargas y nuestros anhelos. Es importante que como iglesia, como cristianos, quiero decir, tengamos un lugar específico en donde reunirnos. Digo esto porque ahorita lo voy a mencionar más adelante, pero hoy en día hay muchas personas que dicen, no, es que yo ya no quiero saber nada de ninguna iglesia, y lo más fácil para ellos es decir, bueno, voy a empezar a ver predicaciones a través del internet y ahora me voy a recibir la palabra de Dios a través del internet, pero no se reúnen en una iglesia, no se identifican en una iglesia, no pueden decir la iglesia fulana de tal, esa es mi iglesia, hablando prácticamente. Ahora, en el Antiguo Testamento, segundo párrafo, en el Antiguo Testamento Dios le dio al pueblo de Israel un tabernáculo. Ustedes y yo recordamos esto a través de Moisés, cosas celestiales, Dios se las da a Moisés y Moisés traza un tabernáculo que tipificaba muchas cosas de allá del cielo. En los tiempos de Salomón Dios les dio un templo y después los judíos hicieron lo que se conoce como las sinagogas, cuando estaban en el tiempo del cautiverio. Pero hoy en día Dios nos ha dado la iglesia local, es decir, un lugar en donde cada cristiano deberá buscar el congregarse. La iglesia local entonces es ese lugar específico, no flotante en el aire, sino ese lugar específico en donde todo cristiano debe buscar congregarse. No es bueno, ni es bíblico, ni es correcto por consecuencia que una persona cristiana no se congregue en una iglesia. Cuando nosotros escuchamos de hermanos, de personas ya salvas, que dicen yo no me congrego en una iglesia, ahí
vida espiritual. Porque para poder crecer, para poder identificarse, es importante tener una iglesia y en este caso una iglesia local. Tercer parte, es importante identificarse con una iglesia local. Por iglesia local me refiero a una iglesia definida, a una iglesia establecida, a una iglesia como la que nosotros tenemos, la Iglesia Bautista de Gracia. Es importante identificarse con una iglesia local de sana doctrina, ya que en nuestros tiempos muchas falsas doctrinas se han levantado engañando a mucha gente, sacándoles dinero y jugando con sus emociones. Por otro lado, el diablo está tratando de todas maneras para hacer que los hijos de Dios no se congreguen. Y tristemente, muchos cristianos hoy en día prefieren buscar predicación por internet y de esa manera piensan que cumplen su rol como cristianos, lo cual es completamente incorrecto. Hace tiempo aquí en la iglesia asistían unas personas que estuvieron asistiendo aquí a la iglesia y después por ver algunos detalles dijeron, ¿saben qué? Nosotros ya no nos vamos a congregarnos. Y dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a estar congregándonos ahí en nuestra iglesia. De todos modos, la palabra de Dios dice que donde se reúnan dos o más en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Y ¿sabe qué? Dios sí ha prometido eso. Pero no podemos nosotros decir, bueno, yo voy a ver a un predicador por internet y él va a ser mi pastor. Porque en primer lugar, él no conoce nuestras cargas, él no conoce nuestras debilidades, él no nos conoce a nosotros. Podemos tener esa comunión, esa comunicación que debería de tener todo creyente con su pastor. Queridos hermanos, entonces de esa y de muchas otras cosas o de muchas otras maneras puedo yo decirles que no es bíblico el decir que yo me voy a congregar en mi casa y voy a tener de esa manera estoy cumpliendo con mi rol, con mi responsabilidad de congregarme, de ninguna manera. Hay ocasiones en las cuales tal vez usted esté enfermo y es bueno ver una predicación por internet. Es bueno el poner una buena predicación. Ahora, hoy en día debemos tener mucho cuidado. Usted no se fije nada más porque este tiene tantos likes o tantas vistas. O que es un predicador muy elocuente, o la cámara lo apunta. El día de ayer estaba yo, no recuerdo dónde íbamos, pero estaba alguien viendo una predicación. Y parecía más como un presentador de un programa de televisión, porque tiene cámara por acá, por allá, y te hace la miradita así, y lo enfocan y todo eso, y un montón de cosas. Y ¿sabe qué? No se vaya usted por eso. Usted busque una iglesia de sana doctrina, y si usted no puede venir a la iglesia, mire, gracias a Dios regularmente tenemos los servicios que se ven por internet, y algunos hermanos cuando no vienen lo que hacen es ponerlo por internet. Pero no podemos nosotros decir, bueno, lo voy a ver por internet y ya no me voy a congregar. De ninguna manera. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cabe mencionar en este cuarto párrafo lo siguiente: no hay iglesia perfecta. Voy a decirlo de nuevo: no hay iglesia perfecta. Usted y yo pudiéramos ir a las iglesias más grandes de aquí de nuestro país, iglesias bautistas, fundamentales, independientes, y tal vez tener un predicador favorito y poder decir, bueno, es que esa iglesia, yo quisiera vivir en esa ciudad porque esa iglesia se ve que es de esa iglesia el pastor sí le echa, o que las cosas sí se llevan a cabo bien. Pero usted se va a dar cuenta que no existe ninguna iglesia perfecta, y lo anoto aquí. Y esta iglesia, Iglesia Bautista de Gracia, queridos hermanos, por supuesto que no es la excepción. Tenemos muchas fallas, tenemos cosas que podemos mejorar, tenemos cosas que nos falta mucho para llegar a la madurez todavía. Esta iglesia no es una iglesia perfecta, pero con todo el corazón les digo, queridos hermanos, que en esta iglesia buscamos como iglesia local primordialmente estos tres principios bíblicos. Número 1, glorificar a Dios. Uno de los principios de los cuales la iglesia y toda iglesia debe hacer de sana doctrina es glorificar a Dios. No glorificar a Dios a través de trayendo cosas mundanas.
No glorificar a Dios a través de traer cosas carnales, sino glorificar a Dios con todo lo que conlleva glorificar a Dios de una manera espiritual, de una manera correcta, de una manera celosa, de una manera en la que la palabra de Dios nos dice, y no trayendo cualquier tipo de cosas, no trayendo cualquier tipo de liviandades o de baales o de cosas del mundo dentro de la iglesia. Buscamos como iglesia con toda determinación y celo adorar a Dios y glorificarlo de la manera bíblica. También otra de las cosas que buscamos como iglesia es edificar a los creyentes. Cuando una persona es salva, buscamos que no seamos niños fluctuantes, que no siempre seamos bebés espirituales, sino se busca a través de escuela dominical, a través de enseñanzas, a través de congregarnos, buscamos nosotros crecer espiritualmente. Algo que ayuda muchísimo a ello es la escuela dominical. En la escuela dominical usted va a notar que yo voy a hacer preguntas, voy a hacer comentarios, voy a hacer que ustedes participen para que de esa manera se interactúe y las personas, los creyentes, los cristianos puedan aprender más de esa manera. Si usted llegó a las 10 de la mañana, usted sabe de lo que le hablo, porque a las 10 de la mañana comencé haciéndoles preguntas acerca de la deidad de Cristo y comencé haciéndoles ese tipo de preguntas para que de esa manera nosotros vayamos teniendo esa madurez, vayamos nosotros creciendo, vayamos nosotros agarrando una madurez espiritual. Ese es el segundo propósito que tiene esta iglesia. Y también tenemos como propósito primordial alcanzar las almas perdidas. De esto nos falta muchísimo que avanzar. El día de ayer, por la gracia de Dios, se tuvo un evento y gracias a Dios se alcanzaron algunas almas, pero ¿sabe qué? Somos más de 4 millones en la ciudad de Puebla y la mayoría de las personas en nuestra ciudad necesita el evangelio. ¿Cómo va a conocerlo? Bueno, a través de cada uno de los miembros de la iglesia. Todos somos importantes para llevar a cabo la obra de Dios que nos encomendó diciendo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las etnias, a todos los lugares, a todas las personas. Usted y yo entonces debemos alcanzar a los perdidos y tenemos maneras en lo que por medio de las cuales lo hacemos. Tal vez no podamos ir nosotros al país de Venezuela, pero hay un misionero en Venezuela. Hay familias, hay ya ministerios que se están desarrollando. Bueno, ¿y cómo yo puedo tener una parte allá? A través de misiones, a través de apoyar, a través de colaborar con aquellos que están en el campo misionero. Bueno, tenemos entonces esto como iglesia. Es por ello, dice en la lección, es por ello que en este día quisiera tratar el tema de congregarnos, la importancia de cada cristiano de congregarse. En primer lugar, punto número 1, el congregarme es un deber, es una obligación de todo cristiano. Cuando usted y yo fuimos rescatados, fuimos salvados por nuestro Señor Jesucristo, Dios nos salvó con uno de los propósitos de poder congregarme en una iglesia local. Como testimonio personal, yo les voy a decir lo siguiente, y perdón por la alusión personal, pero es importante esto. Cuando yo fui salvo, a mí me regalaron una Biblia y comencé a leerla, y después de leer el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando le llegué a Juan 14, comprendí, nadie me explicó, a través de la Biblia yo comprendí lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario por mí. Y yo, una de las cosas que empecé a buscar después de haber sido salvo, yo dije, debo congregarme. Ahora, yo no había sido instruido, ¿y saben lo que yo hice? Conocía solo el catolicismo, y lo que yo hice fue meterme en el catolicismo y meterme a servir, a hacer todo, porque yo no conocía más. Estuve dentro del catolicismo un par de años, ya siendo salvo, y yo en noches y días con los sacerdotes platicando y diciéndole, oye, ¿por qué nosotros adoramos las imágenes si la Biblia dice esto y dice esto? Y yo leía, bebía la Biblia manera figurada, leía la Biblia, la pasaba, y muchas veces tenía discusiones con los sacerdotes, y llegué a ser yo inclusive un representante a nivel, ¿cómo se llama? Sí, era a nivel estatal, pero de la arquidiócesis
Llegué a ser representante hispano de la arquidiócesis en la que yo estaba. Llevábamos a reuniones en donde se congregaban cerca de 10,000 personas en universidades católicas, y yo estaba ahí y pasé mucho tiempo. Pero una de las necesidades que yo tuve cuando fui salvo, yo dije, yo quiero congregarme. Ahora, yo no sabía dónde congregarme. Cuando asistí por primera vez a una iglesia cristiana por invitación de un amigo que teníamos, me invitó a una iglesia cristiana y predicó el hermano de mi pastor, el pastor Benjamín Cortés. Predicó, y si usted oyera al pastor Benjamín Cortés, fuertes sus predicaciones. Y yo estaba ahí escuchando esa predicación, y yo dije, esto es diferente. Y el Espíritu Santo me hizo saber que el lugar donde yo estaba era un lugar incorrecto, y lo que entonces busqué fue congregarme en una iglesia de sana doctrina. Lo desconocía en aquel tiempo. Pero ¿sabe qué? Todo impulso del Espíritu Santo para con una persona que es salva es por naturaleza congregarse en una iglesia. Todo cristiano debe congregarse en una iglesia local. Es su responsabilidad. Dice ahí, todo nacido de nuevo busca una iglesia. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a congregarnos, porque el Espíritu Santo nos hace ver que nosotros estamos mal al no congregarnos, el estar en una iglesia de una denominación tal vez equivocada. El Espíritu Santo nos va a impulsar. Quiero comentarle esto. Cuando yo regresé de esas conferencias y dije, no, pues esto es diferente. ¿Saben yo lo que hice? Me fui a buscar entre metodistas, entré a un montón de denominaciones. Yo donde vivía, aquí está mi hermano Javier, y vivíamos, ¿verdad?, en un lugar donde había un montón de iglesias. Casi en cada bloque, en cada esquina, había iglesias. Me llegué a meter usted no se imagina, a todo tipo de denominaciones. Recuerdo una vez que estaba parado en una iglesia pentecostal, pero de esas muy sensacionalistas, y estaba yo parado en la parte de atrás y no me dejaron salir. Estaba yo ahí y les dije, no, pues ¿saben qué? Con permiso. A mí nunca me ha gustado ni el baile ni nada de eso, y ahí estaba con todo, bam, 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 y todos danzando y todos por acá. Yo entré y les dije, no, déjenme salir, y no me dejaron salir. Me quedé hasta la parte de atrás. Me dijeron, no, hasta que termine, porque el Espíritu va a hablarte. Y me empezaron a decir muchas cosas. Yo estaba en la parte de atrás y yo decía, no, ya me quiero ir. Estaba yo bien incómodo. Empezó un montón de música, un montón de cosas, y después empezó una dama a dar de vueltas en la parte de enfrente. Yo estaba hasta la parte de atrás, ella estaba en la parte de enfrente, y después empezó a correr hacia mí. Empezó a correr rápido, y yo dije, no, esta me va a aplastar. Con todo respeto lo digo esto. Dije, me va a aplastar y todo eso. Yo me quité, y la dama llegó, se estrelló, chocó y cayó. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? La verdad, y yo si le contara todo lo que pasé, y yo creo que algunos pasamos por algunas cosas tal vez similares. Ustedes y yo debemos saber que el Espíritu Santo es el que nos va a impulsar a que yo me congregue en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, en una iglesia donde se tenga celo, determinación, y se busque hacer la voluntad de Dios. Mire, a veces por eso es que somos criticados. A mi pastor una vez dice que llegaron algunas personas y le dijeron, oiga, ¿cuál es el paso del éxito o los pasos del éxito que usted ha tenido para poder tener a tanta gente en su congregación? Dice, y lo que más me extraña, dice que le dijeron a mi pastor, lo que más me extraña es que ustedes son bien estrictos y tienen un montón de gente. ¿Y sabe qué? Usted y yo debemos buscar una iglesia donde no se hagan las cosas livianamente, sino donde se busque hacer las cosas como Dios manda. ¿Sabe? El número no representa hoy en día muchas cosas. Pero usted y yo debemos buscar una iglesia en donde yo me pueda identificar. ¿Por qué? Porque número uno, es un deber mío. Yo soy salvo, ahora yo tengo un deber, una responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es? Congregarme.
hermana aquí presente luego me dice, pastor, yo vengo desde lejos y agarro el camión y luego mis hijos ya no me dejan venir y todo esto, pero dice, pero pastor, yo quiero congregarme. ¿Sabe por qué? Porque es el impulso del Espíritu Santo el cual nos hace a nosotros congregarnos, nos hace congregarnos. Mire, si usted no viene a la casa de Dios, usted se va a sentir mal. Mire, usted puede estar ahí en su casa en pantuflas, porque ni siquiera bueno, es decir, pero ahí anda en pantuflas, en pijama y todo eso, y ya es la hora del culto. Y el Espíritu Santo le va a decir, a través de un impulso interior, le va a decir que usted debería de estar en ese momento en la iglesia. ¿Y sabe qué? Usted va a estar. Y ya estuviéramos cantando. Ay, lo bueno que no fui porque no iba a dar ofrenda. Y ¿sabes qué? No te sientes cómodo. No vas a estar del todo bien. Porque el Espíritu Santo te impulsa. Ahora, no hablo de este impulso como los testigos de Jehová que dicen que es una fuerza activa, no. Sino me refiero que el Espíritu Santo nos guía. Nos va a hacer, usted y yo cuando no nos congregamos, contristamos al Espíritu Santo. Y por eso es que nos sentimos mal por no ir a la iglesia. Porque es el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros que es un deber mío el congregarme en una iglesia local. Si hablamos teológicamente, esta frase está mal. Teológicamente, mi iglesia es la Iglesia Bautista de Gracia. Teológicamente está mal porque la iglesia le pertenece a Cristo. Pero hablando prácticamente, yo puedo identificarme y decir, mi iglesia, la Iglesia Bautista de Gracia. Yo cuando me presento ante alguna persona, cuando a alguien lo voy a testificar, yo me presento de esta manera. Dios les bendiga, mi nombre es Hugo Mendoza, soy pastor de la Iglesia Bautista de Gracia. Me identifico, porque es importante el identificarnos en una iglesia local, es mi responsabilidad. Punto número 2, el congregarme también es importante para mi crecimiento espiritual. Note esto. Una persona que no se congrega, por más teología que pueda observar, no va a crecer espiritualmente. Porque va a haber cosas que no va a poder comprender. Por ejemplo, y voy a citar ya que no estamos grabando, está el doctor Armando Alducín, un predicador que es muy conocido en muchos lugares, en muchas denominaciones, y es un predicador muy elocuente y tiene muchos likes, muchas vistas. Pero él enseña algunas doctrinas que van en contra o que son diferentes a las doctrinas de la Biblia. Por otro lado, está otro tipo de predicadores. Toda la tendencia de John MacArthur y todos ese tipo de predicadores que son muy elocuentes, que usan muchas palabras en hebreo, muchas palabras en griego, muchas palabras en las cuales sus mensajes van muy nutridos. Y a veces cuando alguien ve un mensaje de acá y otro mensaje de acá y viene a la iglesia, queda confundido. Porque aquí, por ejemplo, yo les he dicho acerca de que en Génesis 6, la doctrina de que la mezcla entre ángeles y humanos surgieron los gigantes. Y estos enseñan eso. Estos enseñan otra cosa. Y después uno dice, pues ¿cuál es la verdad? Cuando usted se identifica con una iglesia, se identifica con una doctrina. Por eso es importante que usted note la doctrina. Mire, hay algo que nunca debe cambiar en la iglesia. ¿Nosotros cambiamos? Claro que sí. ¿Aún la predicación a veces cambia? Claro que sí.
Mi pastor me decía hace algunos años, cuando yo trabajaba ahí en la iglesia, en Puerta Abierta, y mi pastor me decía, hay temas que ahora yo desarrollo que antes no desarrollaba. Es decir, que antes no predicaba. Por ejemplo, tiene una predicación que se llama Por dentro temores, no, por fuera temores y por dentro algo, ya no me acuerdo cómo se llama. Oh, sí, por dentro temores, por fuera peligros, un pasaje de Primera a los Corintios. Y él desarrolla su predicación ya que uno de sus nietos nació con síndrome de Down. Y desarrolla eso hablando a personas que tienen algún familiar de esa manera. Y decía, si mi nieto, él dice, si mi hijo no hubiera nacido así, yo no hubiera predicado ese tipo de mensajes. Pero la predicación a través de la vivencia también del mismo predicador tal vez va a ir cambiando. Pero lo que nunca cambia es la doctrina. La doctrina es la base de todas las enseñanzas. Yo creo que Jesús es Dios, porque la Biblia lo dice. Yo creo en el cielo, porque la Biblia lo dice. Yo creo en el infierno, porque la Biblia lo dice. Yo creo que debo congregarme, porque la Biblia lo dice. Yo creo, y hay doctrina, enseñanza que es básica en mi vida, en mi ser, y que todo cristiano debemos aprender. Es decir, cuando yo vengo a la casa de Dios, cuando yo vengo a la iglesia, yo voy a comenzar a crecer espiritualmente. Por ejemplo, voy a ser expuesto, a lo mejor yo soy una persona rencorosa, o soy de que odio con odio, jarocho. Y luego se me expone, se me explica, soy confrontado con la Biblia, tal vez con un pasaje de Jonás de que era enojón, con otro pasaje de la Biblia, con otro, y mire, mi carácter, mi alma va a ser transformada. Es lo que dice el Salmo 19. Cambia el alma, moldea el alma la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque al congregarme, yo voy a recibir crecimiento espiritual. Mire, no es normal que usted no crezca. Si usted dice, bueno, como inicié el año 2018, igualito voy a terminar el año 2018, o ahora el 19, mire, hay algo incorrecto. Yo he compartido con algunos de ustedes esto de mi hijo Abdías. Mi hijo Abdías, mi esposa y yo notamos como que no crece a la altura que debe crecer. La ropa de un año ahorita le queda un poco grande y tiene 1 año 3 meses. Y mi esposa y yo dijimos, esto no es normal. Fuimos al médico y nos dijo, no se alarmen, todavía no, esperen un tiempo, y nosotros lo que estamos haciendo es orar. Pero no es normal de ninguna manera que haya un niño y que no crezca. De igual manera, no es normal que usted, siendo cristiano por 5 años, por 10 años, por 3 años, por 1 año o por más de 20 años, usted siga siendo el mismo cristiano de lo cual era hace algunos años. No es normal. Usted debe buscar un crecimiento, usted debe buscar ser mejor, usted debe buscar el servir, usted debe buscar ser un mejor cristiano. ¿Por qué? Porque al congregarme, es importante para mi crecimiento espiritual. En la iglesia aprendemos historias de la Biblia. La palabra de Dios moldea mi carácter. En la iglesia aprendemos los himnos. En la iglesia ayudamos misiones. En la iglesia ganamos almas. En la iglesia desarrollo mis dones y talentos. Es decir, puedo yo servir en la casa de Dios. Es decir, en otras palabras, voy a tener un crecimiento espiritual. Mire, no es lo mismo venir y sentarnos en una banca y escuchar el mensaje, pararnos cada vez que se nos dice, sentarnos cada vez que se nos dice, y después irnos a que cuando una persona dice, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Aquí tal vez puedo, no sé. Llegó un hermano hace varias semanas y dijo, pastor, me llegó hasta despertar, por cierto, bien temprano.
Pastor, ¿qué puedo hacer? Domingo en la mañana. Hermano, ayúdenos a esto. Y desde entonces llega temprano, llega a esa hora y va y hace lo que le dije y mire, ya no hay más que decirle. Qué bendición es cuando toda la iglesia sirve, apoya, hace su parte. Porque recuerde esto, la iglesia somos nosotros, la cabeza es Cristo y nosotros el cuerpo. Cada uno desempeñará su tarea, su labor. Lo que usted puede hacer aquí en la iglesia, eso es algo que es, yo le digo así, eso es algo que nadie más va a poder hacer. Pero todos pueden barrer, pero todos pueden, tal vez, podría usted decir, pero dirigir es fácil. No. Cada uno de nosotros somos un eslabón muy importante en esta cadena que se llama iglesia. Usted es importante. Número 3, al congregarme es importante para contribuir también al crecimiento espiritual de otras personas. ¿Sabe usted? Mire, a lo mejor aquí hay algún hermano que dice, no, pues a mí nadie me ve, nadie me conoce, nadie. Yo tengo, y voy a aprovechar que no está y que no se va a grabar, yo tengo a mi hermano Rubén. Mi hermano Rubén es muy serio. Si usted dice, el hijo del pastor, el hermano del pastor es enojón o así porque casi no saluda, no. Su carácter es así. Él, si por él pudiera, él entra, escucha y se sale y vámonos. Pero ¿sabe qué? Yo le he dicho varias veces, ¿sabes qué? Es importante que tú desarrolles amistades en la iglesia. Es importante que tú no nada más entres y te salgas de la iglesia, porque tu persona contribuye para el crecimiento espiritual de los demás. Por ejemplo, ya sabemos dónde nos sentamos casi cada uno de nosotros. Yo cuando oro, yo voy sección por sección y más o menos sé ya dónde se sienta cada una de las familias. Y ya sé dónde están unos, dónde están otros, y voy orando, Señor, y por acá y por allá, y ya sé más o menos. Y eso es porque solemos tener un lugar donde sentarnos. Cuando falta un hermano, como hoy es el caso que faltan muchos hermanos, nosotros como congregantes nos damos cuenta y llegamos a nuestro hogar y decimos, oye, hoy se vio muy vacía la iglesia, faltó tal, oye tampoco vi a este, y oye tampoco vi al otro, oye faltó. ¿Y sabe qué es eso? Eso es porque tan solamente con la presencia de cada uno de nosotros contribuimos con la edificación de toda la iglesia en general. No es lo mismo, y tal vez esto sea algo que a veces los predicadores tenemos, pero no es lo mismo el predicar a una iglesia donde se ve casi vacío que a una iglesia que está completamente llena. Un pastor que va a predicar en una iglesia que está completamente llena, hasta impone la congregación, se siente uno más nervioso, anda uno más cantinfleando, digo por mi persona, andas por acá y así, y se intimida uno. Pero cuando la congregación está vacía, uno también dice, ay, ese mensaje era para... No, no es cierto, no dice eso, pero uno dice, no, pues faltaron varios hermanos y así, y como que de alguna manera también llega a afectar. Mire, la participación, la asistencia de cada uno de ustedes es sumamente importante. El congregarme estimula también el crecimiento de otras personas. Por ejemplo, cuando nos saludamos con gran gozo y placer, salimos de nuestros lugares, salimos de ahí donde estamos y comenzamos a saludarnos, comenzamos a platicar, comenzamos a decir, oye hermano, ¿cómo está? Y comenzamos, y aunque a veces no saludamos a la otra sección, nos saludamos y nos vamos conociendo unos a otros. Los que nos quedamos a comer, nos quedamos y ya sabemos que al hermano Joaquín le gustan los frijoles y que manda para poner frijoles.
Y ya sabemos que a tal hermano tal vez cuando se hace alguna comida que es de puerco no puede comer y pues ya sabemos, y los tales de pollo y esto de acá, y mire, y todo eso usted no se da cuenta, pero contribuye al crecimiento espiritual de más hermanos. Usted y yo entonces somos importantes para esta iglesia, para este lugar. También número 4, el congregarme es importante porque satisfago un anhelo que yo tengo como cristiano. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 84, en este sí voy a ir. Quería ir un poquito más rápido, pero Salmo 84, versículo número 1 dice, solamente voy a leer los primeros versículos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, que habla del alma. Luego dice, mi corazón, eso tiene que ver con el espíritu, y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, todos nosotros, como parte de un anhelo que tenemos como cristiano, debemos satisfacerlo asistiendo a la casa de Dios. Si no asistes, te sientes mal. Si sientes que te falta algo, tu alma, tu cuerpo y espíritu desean congregarse, no lo apagues, dice ahí en la lección. Hay quienes ya no pueden congregarse por enfermedad o edad o alguna otra razón. Si no te congregas, tú contristas al Espíritu Santo. Es decir, cuando yo me congrego, traigo aliento a mi alma. Mire, esto se ve especialmente en los niños. Mire, un niño podemos decirle, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. Y los niños con gozo, con alegría. Y si no, si te están viendo como que vas a ir a otro lugar y tus hijos te ven y te dicen, oye, ¿no vamos a ir a la iglesia hoy, mamá? ¿No vamos a ir a la iglesia hoy, papá? Mira, porque los niños anhelan. Ahora, si tú constantemente faltas, constantemente no asistes a la iglesia, mira, tus hijos no van a aprender a amar la casa de Dios. Y pronto se irán de las cosas de Dios. Entonces el congregarme es un anhelo. Y también, punto número 5, el congregarme es importante porque produce gozo en mi persona. El Salmo 122, versículo número 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El congregarme es importante porque produce gozo en mi persona. Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían. El reunirse servicio de servicio producirá gozo de Dios en el corazón de los creyentes. Hoy en día el diablo busca a través del entretenimiento robar el verdadero gozo. Saben, los niños y jóvenes, sobre todo los jóvenes, ya no se gozan estar en los servicios de jóvenes, no se gozan estar en la casa de Dios. ¿Saben qué gozan más? Estar en redes sociales, estar viendo películas, videos, entretenimiento. Ellos dicen, no, es que mi gozo es jugar videojuegos, mi gozo es estar con amigos, y pierden la verdadera razón del gozo. Un gozo que solo Dios puede dar es el gozo que haya una persona al congregarse en la casa de Dios. Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. También voy a avanzar porque quiero llegar al último punto donde voy a tomar un poquito más. El congregarme es importante porque Dios me da de su bendición. Note Salmo 133, los 3 versículos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero ¿qué comienza diciendo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, la iglesia traerá por sí misma bendición de parte de Dios. Hemos orado por muchos enfermos, hemos orado por muchas necesidades,
por falta de empleos. Hemos orado por dificultades con rebeldía de los hijos. Aquí en la iglesia, aquí en la casa de Dios, nos hemos reunido, nos hemos hecho de esta plataforma un altar. ¿Y sabe qué? Dios sigue haciendo milagros entre nosotros. Dios sigue extendiendo su mano de poder sobre cada uno de nosotros. Dios sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros. Lo importante es, entonces, no dejarnos de congregar. Y termino diciendo, al congregarme fielmente, recibo la protección de la iglesia. Note esto, quizá era lo que quiero rescatar un poco más. Al congregarme, ahora dice, fielmente recibo la protección de mi iglesia. Miren, dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 12, versículo 1, lo siguiente. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, cuando usted y yo somos parte de una iglesia local, tenemos la protección de la iglesia. Y uno de los sentidos en los cuales quiero mencionarle es porque la iglesia orará por usted. Si usted viene de vez en cuando, va a haber hermanos que tal vez yo diga, hermanos, fíjense que tal familia está pasando por una necesidad grande. Y muchos van a decir, oye, ¿quién es? ¿Qué familia está hablando el pastor? De hecho, hace un rato que yo mencioné a Alejandro. Alejandro es un joven que, bueno, ya es un señor ahora, ya se casó ayer. Es un muchacho que solamente por su trabajo podría asistir los jueves, y fielmente venía los jueves. Yo lo gané para Cristo, lo bauticé, y gracias a Dios. Asistió porque Chucho lo invitó, y gracias a Dios muchas cosas pasaron. Ahora se casó. Pero yo hace un rato que mencioné aquí a la iglesia, se casó Alejandro ayer, y yo noté algo. ¿Quién es Alejandro? Y sabe que eso es normal. Cuando alguien es fiel a la iglesia, no es lo mismo que yo diga un nombre, y con todo respeto lo voy a usar, lo voy a decir lo siguiente. No es lo mismo cuando yo diga algún nombre de algún hermano que viene ocasionalmente a la iglesia, que cuando hay un hermano que toda la iglesia conoce. Si yo digo, ahora no es por nada, pero si menciono a Gilda por algo, una petición, algo, todos sabemos quién es Gilda. Yo pudiera mencionar muchos nombres de hermanos que estamos aquí presentes y que muchos decimos, oh sí, yo sé quién es. ¿Y sabe eso qué hará? Hará que cuando tú estés en tu casa y el pastor mencionó o alguien mencionó, oigan, les pido oración por, bueno, voy a seguir usando, por Gilda. En la casa vamos a estar orando, y Señor, te pedimos por los alimentos, bendícelos, y Señor, también recuerdo que Gilda tiene una necesidad especial. Señor, no sé qué es lo que está pasando, pero yo te ruego que la bendigas. Y va a haber más familias de la iglesia que van a estar intercediendo por Dios cuando una persona es fiel en congregarse. Que cuando viene alguien ocasionalmente y el pastor dice, hermanos, les pido que oren por tal hermano. Y estarás en tu casa y tal vez una familia espiritual diga, Señor, y te pido por... Tú sabes que no me acuerdo del nombre, pero el pastor mencionó a alguien que estaba... ¿No pasa eso? La razón es congregarse. La diferencia es congregarse. Ahora note lo que encontramos en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 5. En Primera a los Corintios, capítulo número 5, encontramos un caso que es juzgado por la iglesia. Note el versículo 1 al versículo número 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles,
perdón, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabe de qué habla? Pablo le está escribiendo a una de las iglesias más carnales, de hecho Corinto, y le está diciendo, ¿sabes qué? Se oye fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban bajo el imperio romano, y los romanos tenían una ley que prohibía contundentemente que un hombre o una mujer tuviera como cónyuge a una persona de su núcleo familiar, es decir, hija, madre o en el caso de que fuera padre o algún primo o alguno del círculo de la familia, lo prohibía. Y Pablo dice, mira, ni siquiera los gentiles hacen eso, y está pasando en la iglesia. Y dice, yo como presente en espíritu ya he juzgado tal caso. Y dice, reuníos vosotros y mi espíritu, y el tal, es decir, ese que cometió el pecado, se ha entregado a Satanás. Ahora, ¿qué significaba eso? ¿Significaba que iban a ir? No, pues vamos a ir al infierno y vamos a entregar a Satanás, como algunos dicen. No. Lo que significaba es que la iglesia tiene un vallo, tiene ángeles que resguardan, donde el Señor Jesucristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Contra quién habla? Con la iglesia. En el libro de Job encontramos que había un cerco alrededor de Job, y eso es lo que pasa ante los integrantes de la iglesia. Dios nos protege, Dios nos defiende de muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando alguien peca, en este caso, lo juzga la iglesia, y lo que significa es que lo van a sacar, lo van a correr de la iglesia, y dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia lo ha expulsado y ahora está expuesto. Cuando nosotros como cristianos formamos parte de la iglesia local, tenemos la protección de Dios, la bendición de Dios. Y como un punto gratis que se los doy esto, aquí nos habla de que la salvación no se puede perder. Que había pecado dentro de la iglesia, fue expulsado, y Pablo dice en el versículo 5, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción, ¿de qué dice? De la carne. Y luego dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Puede alguien perder su salvación? Bíblicamente no. Ahora, no significa, bueno, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. No. El que es santo, santifíquese todavía. Usted busque la consagración, lo que veíamos en escuela dominical. Pero ¿sabe qué? Dios nos guarda en nuestra salvación. Ahora, si regreso al libro de Hechos, capítulo número 12, vamos a encontrar que el resguardo de la iglesia lo tuvo Pedro, y la respuesta lo tenemos en los siguientes versículos. No voy a leerlo por el tiempo, porque yo sé que lo conocen. Pero es cuando la iglesia está haciendo oración por Pedro, porque así termina el versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro, uno de sus predicadores, uno de los apóstoles, alguien que todo el mundo conocía. Tanto lo conocían que cuando llega a tocar Pedro a la puerta, cuando llega Pedro a tocar a la puerta, soy Pedro. Y una mujer que estaba allá adentro, de emoción, dice que oye que estaba Pedro, oyó solamente su voz y dijo, es Pedro, y no, y le abrió, se metió y se mete estando ahí. Estos bien espirituales están orando, Señor, ayúdanos, te pedimos por Pedro, sácalo por favor. Y llega aquella mujer, hermanos, ¿quién creen que está a la puerta? Pedro. No, ha de ser su espíritu, un ángel, déjanos orar, mujer. Señor, sácalo, libra a Pedro, y todo eso. Y ni siquiera creía la iglesia. Y después llega y entra Pedro, y conocemos la historia, pero ¿sabe qué? Se vio un milagro allí.
Porque un ángel del Señor llegó a donde estaba Pedro y aunque era resguardado por 16 soldados, 16 soldados que estaban ahí, y se abre la cárcel y Pedro sale y llega hasta donde estaba la iglesia. ¡Qué bendición! ¿Sabe por qué? Porque al congregarnos recibimos la protección de la iglesia. Usted sea fiel a Dios y déjeme decirle algo, Dios es fiel con usted. Aún en su misericordia, Dios dice en Timoteo, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero qué bendición es ser fiel a la casa de Dios. Termino diciendo, hermanos, con mi corazón les digo, no falte a Dios, no falte a la iglesia por cualquier cosa. No ponga pretextos a Dios, sino seamos fieles en congregarnos. Valore los esfuerzos que esta su iglesia hace en evangelismo personal. No menosprecie el salir a ganar almas. Venga, sea fiel a Dios. Todos los sábados nos reunimos. En misiones mundiales no diga, otra vez vamos a dar dinero. Usted colabore, apoye en la obra de misiones mundiales. Apoye a los necesitados. Participe en las actividades de la iglesia. Si se hace una actividad el jueves, el lunes la oración, el sábado los varones de oración y todas las actividades de la iglesia, miren, no lo menosprecie, busque estar en la iglesia, en ofrendar, en apoyar. Mire, usted y yo debemos amar la iglesia. ¿Sabe por qué? Termino con esto. Porque Cristo amó a la iglesia. Y si usted y yo somos cristianos, debemos aprender a amar a nuestra iglesia local. Gracias a Dios. Mire, aunque no son propias nuestras instalaciones, estamos cómodos. Tenemos bancas acolchonadas, tenemos que hace calor, préndele ahí. Si hace frío, pues ya ni modo, todavía no compramos lo otro, nada más abríguese bien. Pero tenemos muchas bendiciones, querido hermano. Los días jueves tenemos la oportunidad de poder congregarnos, de poder estar aquí el día sábado y tenemos tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Hay mucho camino por delante y usted forma parte importante de esta su iglesia local. Aún nos falta comprar un lugar, construir un templo para la honra y la gloria de Dios. Debo mencionar, busque asistir a todos los servicios de la iglesia y algo más, llegue temprano. Lo voy a repetir esa última parte. Busque venir a todos los servicios de la iglesia y estar aquí porque es su obligación y llegue temprano. El servicio no inicia a las 11 o 12 o 11:45. Inicia a las 10 de la mañana y a las 9:15 nos reunimos aquí, que exhorto a todos los líderes, 9:15, para poder orar por lo que estamos orando, un avivamiento. Hay mucho por lo que podemos decir. Termino diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Hermano Alfredo, por favor.